bienvenido a Ori Hablamos TV. Gracias por sacarle su tiempo, visitar nuestro canal, nuestro contenido. Recuerde, por favor, suscríbase si no se ha suscrito y al momento de suscribirse es importante la campanita. De la misma manera, los likes, comente, comparta nuestro contenido. A las personas que se han insertado recientemente en nuestro canal, gracias por el apoyo. Recuerde, comparta. Y si está suscrito o inscrito, es obligatorio like y compartir. Pero sí, dele like y compartir. Las personas que nos ven en X, que nos ven en Instagram, que nos ven en TikTok, dele por favor seguir. Nuestra comunidad en TikTok sigue creciendo y en Instagram igual, lo cual le damos las gracias. X, estamos complicados, pero vamos a trabajar X, vamos a darle cariño para que podamos aumentar esas suscripciones, esos seguidores, perdón. Las personas que nos ven de la misma manera en esta plataforma, dele compartir, like y comente. Nuestros temas son enfocados en el diálogo, en que usted se puede expresar, usted puede hablar. Tratamos de crear un ambiente donde usted tenga la libertad de aportar. Y su comentario, pues regularmente yo los leo, evito no entrar en debate porque entonces no hace sentido. Si lo que deseamos provocar es que usted se exprese. Y créame, de ahí surgen muchas ideas, que regularmente pues las evaluamos, que las analizamos y de todas maneras las personas que puedan ser aludidas en los temas que desarrollamos pues pueden tomar acción sobre el mismo. Así que comente, no se cohíba en hacerlo. No hizo su trabajo. Pero no solamente aquí vamos para atrás, no solamente la administración de Pierluisi, porque la gobernadora llegó al poder con una agenda de la defensa de los valores, de la vida, de las mujeres. ¿Se acuerda que Pierluisi determinó hacer un estado de emergencia ante la violencia provocada en contra de la mujer? Y yo dije que eso era simplemente cliché de campaña, porque lamentablemente no estaba atendiendo la realidad de la necesidad del pueblo. ¿Se acuerda de eso? Entonces, cuando usted mira este caso, que la verdad es que a nosotros nos ha tocado mucho, que Ivette Joan murió en las manos de este señor Hermes Ávila, que nunca esta persona debió de salir. Pero, ¿cuál fue la grieta que este señor encontró para salir? Nos dimos a la tarea de que, de hecho, la vez pasada, durante las vistas públicas, la información no fluyó de manera correcta, lo cual felicito al pueblo porque votamos a los culpables de haber firmado la ley, que lo vamos a ver ahora. Vargas Vidot, que definitivamente le hizo mucho daño al país por las legislaciones poco justicieras que llevó a cabo, porque cuando usted se enfoca en el victimario, no en la víctima, usted no está haciendo justicia. Usted está inclinando la vara hacia uno de los lados. Pero eso es otro tema, porque él no fue el único. La famosa y mentada Ley 25 del 19 de julio de 1992, que tiene como título, se lo estamos colocando en la pantalla, Ley para el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su etapa terminal que están confinados en las instituciones penales o internas en la institución juveniles de Puerto Rico. Originalmente la ley tenía como título para pacientes del SIDA. No incluía cáncer, no incluía otras condiciones. Que en el momento histórico muchos pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia en la corrección, en el sistema correccional del país, producto del cambio de jeringuilla, producto de relaciones sexuales que terminaban contaminando a la persona, pero principalmente era el cambio de jeringuillas. Personas adictas, ¿no? Lamentablemente contraían SIDA
y morían en las cárceles, y eso era un costo para el Estado. Eso es lo que está detrás, un costo para el Estado. Lo que entonces lleva a que se firme esta ley que vendría siendo una ley, yo le llamo una ley de misericordia, a mí no me importa cómo lo quieran llamar, una ley de compasión, de misericordia para las personas puedan en esos últimos días, esos últimos meses, compartirlo con su familia, ¿verdad? De la muerte nadie regresa, ¿bien? Y realmente pues que tú puedas estar con tus familiares esos últimos días, pues chévere. Yo lo veo bien, con toda sinceridad, pero hay que certificar que esa persona realmente cuente para eso. Ahora, la ley, una cosa es el espíritu de la ley, otra cosa es la ejecución. Nosotros tenemos información de personas que fueron diagnosticadas con SIDA, para dejarlos en la libre comunidad solamente. ¿Me escuchó? Sí, que fueron diagnosticados con SIDA y luego en la libre comunidad. Y hoy en día le hacen la prueba de SIDA y salen negativos. Y no es un milagro, y no es un milagro, simplemente para dejar la persona en la libre comunidad. Y sé como de 3 casos, que eran personas adictas, de hecho siguen siendo adictos al día de hoy, destruyendo sus vidas. Y salieron del sistema penal por esto. Pero en el 2014, la Asamblea Legislativa Ordinaria firmó el reglamento o la ley número 9 y fue firmada el 30 de enero del 2014. Y una de las cosas que estaban colocando o la exposición de motivos era invocando la ley 25 de 1995 y añadieron ese artículo que está ahí en la pantalla. Toda persona, hombre o mujer, adulto o menor, que esté confinado en una institución penal de Puerto Rico o que esté ingresado en una institución juvenil a quien le haya sido diagnosticado el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, en su etapa terminal o cualquier otra enfermedad en su etapa terminal, será egresado de la institución penal o de la institución juvenil que se trate. Se cumple con las condiciones siguientes. Entonces ahí van detallando cuáles son las condiciones siguientes y eso fue firmado por el Departamento de Estado, certificaciones de reglamento, registro y notaría y venta de leyes, y fue Francisco J. Rodríguez Bernier. ¿Ok? Cuando usted sigue buscando, en el 2015, David Bernier, el dentista que también corrió para luego para la gobernación, o sea, en el 2014 se firma la ley, ¿verdad? O el reglamento. Y en el 2015, bajo la administración de Bernier como secretario de Estado, se firmó el reglamento y es en ese reglamento que dése cuenta que el reglamento anterior claramente decía que tenía que ser el SIDA o una condición terminal, que puede ser cáncer, una situación cardíaca, que la prognosis de vida de la persona sea 6 meses. Y claramente la ley lo sigue diciendo. Tiene que ser una prognosis de vida de 6 meses. O sea, una condición de muerte, un diagnóstico que tú no vas a vivir más de 6 meses. Mire lo que añadió bajo la administración de Alejandro García Padilla, acá el burro, que todavía lo que este señor hizo le sigue haciendo daño al país. Que es verdad. Mire lo que dice la página 13 del inciso 5. Pase extendido por condiciones de salud amparado en la ley 25 de 1992, que usted lo tiene ahí en la pantalla. Evaluación y recomendación del programa de salud de corrección. Vamos a explicar eso ya mismito. Y aquí viene el problema. Prognosis de vida de menos de 6 meses o condiciones fisiológicas limitantes. Yo quiero seguir leyendo de ahí, porque cuando usted mira lo que le acabamos de leer ahora, que es la ley del 2014, se lo estamos colocando otra vez. Mire el artículo 2
Dígame si ahí habla de condición limitante o habla de una enfermedad en etapa terminal o cualquier enfermedad en etapa terminal. Pues fue David Bernier que añadió en su reglamento, porque él lo firmó. Cuando usted va a la parte final, claramente quien firma es José Aponte Caro, secretario interino del Departamento de Corrección y Rehabilitación, que era el secretario de corrección en aquel momento. Cuando usted mira y va a la parte superior, ¿quién aparece firmando o invocando o aprobado? Mira lo que dice, aprobado por el honorable David Ed Bernier Rivera, secretario de Estado. Fue esa administración la que añadió condición limitante y amparado en eso, el plan de hecho, tanto que es así, eso fue en el 2015. En el 2011, que le estamos poniendo solamente la portada, el reglamento de corrección no menciona la ley 25, porque eso fue una ley paralela. En el 2011 no se habla. En el 2014 se mantiene la visión de la del SIDA, simplemente se le añadieron personas con condiciones terminales, o sea, que puedan estar pasando ya los últimos días de su vida, pues que irían entonces para la cárcel. En el 2020, amparado en la enmienda del 2015, se hace el reglamento del Departamento de Corrección y Rehabilitación de San Juan, Puerto Rico, que es el número 9242, como usted lo tiene ahí, que fue firmado el 11 de diciembre del 2020. Y dice claramente el reglamento del programa integral para reinserción de manera comunitaria. Cuando usted mira ese reglamento del 2020, no aparece lo que se puede invocar del reglamento firmado por el secretario de Estado del 2015, pero cuando vamos a este reglamento, el 9242, la ley, ¿verdad? Vamos al inciso 5 que está en la página 17, dice, pase extendido por condición de salud conforme a lo dispone la ley número 25 del 19 de julio del 1992. Yo creo que dije ahorita 95, pido perdón. Según enmendada, conocida como la ley para el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su etapa terminal que están confinados en las instituciones penales o internados en las instituciones juveniles de Puerto Rico. Entonces, establece el proceso para que esa persona pueda cualificar. El caso deberá contar previamente con una evaluación y recomendación del programa de salud de corrección. El caso deberá tener una prognosis de vida no menos de 6 meses o condición fisiológicas limitantes o incapacitantes. Deberá contar con un hogar viable y recurso familiar. Tendrá disposición de proveerle la atención. Y claramente el D dice, se deberá realizar una investigación previa por el negociado de comunidad donde se ausculte, entre otros factores, la viabilidad del hogar, los recursos económicos y de espacio con el que el familiar cuenta si es una vivienda con fondos federales o estatales. Deberá darse cumplimiento del reglamento vigente. El participante deberá estar en el contrato de arrendamiento en aquellos casos que aplique y que la vivienda deberá tener las utilidades necesarias o instalación de equipo médico en aquellos casos que lo amerite. Bajo la administración de García Padilla, se enmendó el reglamento violentando la ley porque la ley del 2014 no habla ni dice condición limitante. No dice condición limitante. Dice una condición terminal. O sea, una cosa es la ley, porque la ley 25 de 1992
habla del SIDA. La enmienda que se hizo en el 2014 habla del síndrome de inmunodeficiencia y añade condiciones terminales. Y estas condiciones terminales pueden ser que la persona tenga una prognosis de vida de 6 meses. Es el gobernador Alejandro García Padilla que enmienda por de manera directa o coloca el reglamento de corrección aprobado bajo su administración de la mano del secretario de Estado, que abre la puerta para que entonces en el 2020 se actualice el reglamento, incluyendo la ley que hizo sin haber pasado por el proceso de la legislación, para que estas personas con condición fisiológica limitante puedan salir a la libre comunidad. Hermes Ávila. Mire, Hermes Ávila tiene una condición limitante. Hermes Ávila necesita un equipo para moverse, para trasladarse. Esa es la verdad. Hermes Ávila no puede correr como una persona común y corriente. No puede. No puede. No camina como una persona común y corriente. Requiere una silla de rueda para moverse. Ah, que se puede parar y caminar. Sí, lo puede hacer. No está amarrado totalmente a una silla de rueda, pero sí se puede mover. Tiene ciertas libertades para mover sus manos, para mover sus piernas, con limitaciones, pero puede. El Departamento de Estado, perdón, el Departamento del Fondo de Seguro del Estado, claramente informó que Hermes Ávila fue analizado, se hicieron estudios fisiológicos, se hicieron estudios neurológicos, se le tomaron placas que demuestran que producto del accidente que este tuvo en el Departamento de Corrección, mientras purgaba la condena por haber asesinado a una mujer en el cual se declaró culpable, en ese caso, cuando él sufre el accidente, él quedó postrado en una silla de ruedas. Y esa evidencia el Fondo de Seguro de Estado la tiene. De hecho, producto de eso, él recibe hoy una pensión, y la pensión no se revoca porque su caso se mantiene. Claramente, ¿por qué en la demanda se incluye a Physician Correction? Porque el reglamento dice del Departamento de Corrección del 2020 que debe de incluirse una recomendación del programa de salud de corrección. De hecho, varias veces Hermes había solicitado ser liberado bajo esta ley y se le dijo que no, porque no cualificaba, porque no tenía los criterios, porque su condición no tenía una prognosis de muerte de 6 meses. Era una condición limitante, lo era, pero no era una prognosis de muerte de 6 meses. Ahora, con lo que te acabo de leer, ¿cumple o no? Amparado en la enmienda que se hizo en el Departamento de Estado de la mano de David Bernier. Claro que lo cumple. Lo cumple. Que sí. Ese es otro tema. No es legal. Ese reglamento debe de ser hoy. Se supone que ese reglamento no tiene vigencia porque no, está por encima de la ley. Ah, pero le han dejado la vigencia. No, que hay que enmendarlo. Aquí no hay que enmendar nada. El programa de corrección
tiene una recomendación inválida. De hecho, ese reglamento fue revisado en noviembre del 2023. Es inválido porque está en contra de la ley y es nulo. Tú no puedes hacer un reglamento por encima de la ley, porque la ley es la ley. Y en el momento que tú haces algo, un reglamento, es lo mismo que usted en su trabajo. Usted haga un reglamento laboral y usted lo hace a su gusto y placer. Voy a discriminar por persona por su orientación de género, su orientación sexual. Voy a discriminar por la persona por su color. Voy a discriminar en contra de las mujeres. Voy a discriminar en contra de los homosexuales, en contra de la lesbiana. Voy a limitar. Usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque esos reglamentos se invalidan en base a las normas y leyes del departamento el departamento del trabajo. Sencillo. Porque usted tiene un reglamento que está en contra de la ley, que le están dando vigencia hoy. Lo que usted tiene que hacer es actualizar el reglamento conforme a la ley y eliminar. Aquí no hay que legislar más nada. Ah, pero Díaz Vargas Vidal no habló de eso. Esos reglamentos no se tocaron. No se habló de la enmienda del Departamento de Estado. Nunca tocaron nada de eso. Ellos se ampararon en su reglamento. Pero no miraron lo que pasó, no fueron responsables analizando. Ellos son tan culpables como el Departamento de Corrección bajo esta señora Ana Escobar, que ha sido horrible, su Cristo. Pero eso es otro tema. Claramente dice el reglamento que es el departamento a cargo de salud que tiene que encargarse de eso. Physical Correction llega, hace 2 recomendaciones negativas en contra de esta solicitud. En la última, se mantuvo la postura de la condición limitante del señor Hermes Ávila. En ningún momento hay evidencia que diga que Physician Correction recomendó que el señor Hermes Ávila fuera cualificado para esta posición. Decir eso sería mentir. Physician Correction no lo hizo. Ellos mantuvieron su postura y tomaron la determinación del Fondo del Seguro del Estado por la limitación limitante de este señor, lo cual es cierto, y la mantuvieron. Ah, Physician Correction tenía que hacer prueba. No, mire, no, eso es falso. Es lo mismo, vamos a la praxis. Usted va a un hospital y a usted lo diagnostican con una condición cardíaca. El cardiólogo diagnosticó que usted tiene una deficiencia en el corazón, la que sea. Usted puede ir a otro cardiólogo para certificar eso, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué va a hacer el cardiólogo? ¿Te va a mandar a hacer las mismas pruebas de rigor otra vez? Te va a decir que no. Te va a decir, se va a comunicar con la oficina del cardiólogo donde tú vienes, va a recibir todo ese expediente médico, lo va a evaluar y posiblemente te mande a hacer una u otra prueba que quizás no te hicieron allá, pero va a tomar la determinación de ese médico y te va a decir, mira, que la prueba lo que dice es esto, tu radiografía lo que dicen es esto. No se puede. Ah, Physician Correction falló en eso. Puede ser. Pero nunca pidieron el expediente, pero sí tomaron el resultado del expediente. ¿Podían haber solicitado el expediente? Bueno, ellos lo vieron físicamente. El Fondo del Seguro de Estado certificó. Tú después señalar alguna negligencia en ese caso, totalmente de acuerdo, pero ellos nunca recomendaron que Hermes fuera a la calle. Eso puede ser un checkmark. Pues mira, ahí fallaste. Eso, vamos a corregir ese proceso. Totalmente de acuerdo. Por aquí están desesperados buscando un culpable cuando los culpables lo tienen en la cara. Ahora, según el reglamento del 2020, Physical Correction es quien hace su señalamiento. ¿La persona tiene una condición limitante? Sí tiene una condición limitante. Ah, que bajo la administración de Ana Escobar tomaron la condición limitante como un elemento para dejar en la libre comunidad a Hermes. Sí. ¿Debieron de estar en la demanda? Yo entiendo que debían de estar en la demanda, porque según el reglamento le toca a ellos. Lógico, en su momento ellos tendrán sus abogados para defenderse y ver cómo esa parte de la demanda a ellos no le aplica. Estamos de acuerdo. ¿Qué qué señalan los familiares de
de Ivette, por lo cual ella falleció producto de una negligencia del Departamento de Corrección. La demanda tiene su argumento en el Código 1535, 1536 y el 1540, que son daños compensatorios y punitivos por la muerte ilegal y acción heredada patrimonial hacia una persona. O sea, los familiares afectados por la ausencia de su miembro demandan al Departamento de Corrección, incluyendo al Estado Libre Asociado. Celia Cosme, que hablamos de ella, fue la que firmó que este señor saliera. De hecho, aquí se violentaron, literalmente la falla en su totalidad fue del Departamento de Corrección. Hermes no tenía un hogar donde ir, no había un familiar que se hiciera cargo de él. Una empleada recomendó una amiga para que se hiciera cargo de él. Hermes no se recibió la supervisión adecuada. No se verificó que el lugar donde él fuera tuviera los equipos médicos. De hecho, era un segundo piso donde él terminó yendo. Se supone que no, pues debía existir un elevador para él subir. O sea, aquí el Departamento de Corrección falló. El reglamento ya estaba chueco, como podemos decir acá en PR, pero por otro lado, también el Departamento de Corrección, en base a los criterios, estaba colgado. Así que ahí aparecen un montón de personas que fueron los que estaban todos involucrados. Y lógico, Physician Correctional, porque los paneles de los doctores también caen, porque ellos son los autorizados a diagnosticar. Ahora, en el momento de la demanda, pues sus abogados deberán de explicar qué pasó. Claramente, ¿qué expone? La cárcel es la coartada del sistema. Depositamos allí a un grupo selecto de personas para convencernos de que estamos a salvo, de que ese es el mecanismo correcto de la defensa social. Y Mayra Mulero cita Zaffaroni, 1989, la página 235. 235. Estamos hablando de Ivette Joan Meléndez Vega. Ok, cuando vamos entonces hacia la demanda, las acciones y omisiones de todos incidieron sobre la trágica muerte de Ivette Joan, causándole la mayor de los daños, la pérdida de su vida a manos de un confinado bajo la custodia y control de la agencia que dirigía la señora Ana Escobar Pavón, secretaria de Corrección y Rehabilitación. Nuestro ordenamiento legal impone a la secretaria la obligación y el deber ministerial de cumplir con la Ley 25 de 1992, el reglamento número 7818, conocido como el reglamento para procedimientos para atender los casos especiales de las personas que están afectadas por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras enfermedades terminales y condiciones deformantes o incapacitantes severas en el sistema de corrección de Puerto Rico, con el plan de reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación del 2011 y el reglamento número 9242, conocido como el Reglamento Integral de Reinserción a la Comunidad. Independientemente de esa circunstancia, la Secretaría de Corrección y Rehabilitación incumplió con dicha responsabilidad al delegar a terceros el cumplimiento de los procesos conforme a los estatus legales y reglamentos aplicables. Incluso la falta de supervisión adecuada y aplicación arbitraria de procedimiento, así como la constante improvisación por el manejo del caso de Hermes Ávila, hicieron posible la liberación de un confinado peligroso y violento, sin tan siquiera evaluarlo clínica y psiquiátricamente de manera rigurosa antes de concluir que cualificaba para el privilegio provisto por la ley número 25 de 1992. Todos los pasos establecidos por la legislación y los reglamentos de la agencia fueron obviados por todos los funcionarios que intervinieron en la cadena de sucesos, que culminaron con la excarcelación de un reo que carecía de los méritos para ser liberado mediante la otorgación de un pase extendido.
al cual no tenía derecho. Este caso es insólito e involucra a servidores públicos, enfermeras, médicos y personal de apoyo que trabajan en la agencia e incluye a los facultativos subcontratados de Physician Correction, Hacienda, haciendo negocio bajo, ¿verdad? Dicha entidad tiene la obligación legal y ministerial de cumplir con la Ley 25 y el Reglamento 7898, que es el plan de reorganización que se lo leímos aquí. Ok, y es que literalmente es el 9242 porque se lo leímos también. Es decir, la condición médica debe de ser de tal naturaleza crónica que acarree la postración y luego la muerte en un término no mayor de 6 meses o condiciones fisiológicas deformantes o incapacitantes severas. A esos efectos se exige que funcionarios de departamento visiten cada 15 días, lo cual no se hizo, al confinado. Eso fue una falla del Departamento de Corrección, una vez haya sido encarcelado dentro del ámbito jurídico expuesto. El objetivo es asegurarse que la condición persista, puesto de no ser así, implicaría la revocación del privilegio concedido. Además, se exige que la condición de salud terminal sea una que por su naturaleza descarte que el confinado represente un peligro para la sociedad. También se requiere que los familiares de las víctimas sean notificados y entrevistados antes de otorgar el privilegio en cuestión. El reglamento nosotros lo vimos y de hecho está por ahí la Carta de Derecho de las Víctimas, donde dice el procedimiento que el Estado debe de seguir para informar a las personas afectadas por este ciudadano, que lo hablamos en el caso de Mayra López, de Mayra Nevares, que usted tiene que tomar en cuenta a las víctimas. Y dice los pasos a seguir. Aquí nada de eso se hizo. Que de hecho, según la información que tenemos, en la mayoría de los casos que dejan a un confinado en la libre comunidad, las víctimas no tienen manera de enterarse. O se vienen a enterar ya cuando la persona va a salir, y eso hay un montón de reportes que a cada rato, de hecho el año pasado salieron 5, 6, 7 casos así, que dejaron en la libre comunidad a alguien que había matado a un familiar y a ellos nunca le informaron. Nunca hicieron la gestión para comunicarse con ellos. Y cuando le enviaron la carta certificada, que ellos trataron de llamar a los números que estaban ahí, nunca nadie contestaba. Cuando iban a las oficinas estaban cerradas y no había personal. Eso no ha cambiado hoy en el 2025. Yo quiero que usted comprenda. Aunque el que está a cargo de corrección pareciera que está haciendo un buen trabajo. ¿Sabes? ¿Cómo yo dentro de la cárcel puedo tener puntos de droga? ¿Se acuerda Hermes Ávila? Actualmente en la cárcel de Puerto Rico hay puntos de droga. Father Ausone Autoritario, compañía netamente puertorriqueña, enfocada y dirigida en el cuidado para tu auto. Empleados comprometidos, entregados para darte la mejor calidad posible. Tratamos tu vehículo como si fuera nuestro. Estamos ubicados en Marina Bahía, Levitown, Guabaja. Te esperamos. Puedes comunicarte al número de teléfono 787-322-5604. ¿Cómo entran los celulares a la cárcel de Puerto Rico? ¿Cómo entra el fentanilo a la cárcel de Puerto Rico? La cocaína, la heroína. Un lugar controlado, supervisado. ¿Cómo? Por obligarse del Espíritu Santo, que del cielo se lo entregue en la misma cárcel, hable que la cárcel se abra y el Todopoderoso abre el cielo y le entregue en la mano, porque benditos son tan buenos y tienen que buscar de qué vivir.
En serio. Hay una sola manera. Una entrada nada más. Y hay 40.000 equipos. Ah, es culpa de los familiares. No, 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 no. Podrán colar una que otra, pero óyeme. No, 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 esa yo no te la compro. No. ¿Y se ha encontrado qué? Son los empleados. Aló. Y ya van 2 personas arrestadas tratando de entrar droga a la corrección, a las cárceles del país, sistema de corrección. Y hay más, porque hay mucho dinero. Hay mucho dinero. Sí que hay más. La no observación de las obligaciones impuestas por las leyes y reglamentos vigentes fueron la causa del deceso de Ivette Joan Meléndez Vega, lo cual es cierto. Joan fue asesinada por el sistema, lamentablemente. La escena del crimen de Vela, un claro menosprecio de la vida y acciones sádicas extremas que, bueno, yo no voy a entrar, ¿verdad?, en los detalles. Él se declaró culpable por estos hechos, pero fue horrible lo que este señor le hizo a Ivette, la manera que la asesinó. Es que ya no es la primera vez, de hecho, que es la tercera vez que lo hace. Y el Estado, por esa visión humanista, de compasión, vamos a tirarlo, a ver si así entra en razón y cambia. Vamos a obligar a la gente a cambiar. Y para que cambie, vamos a darle más libertades. Por eso yo le doy la razón a Nayib Bukele. Yo voy a esclavizar al pueblo por creer en una persona. No, 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 no. Negativo. El 19 de abril del 2023, el Departamento de Corrección y Rehabilitación dejó en libertad a Hermes Ávila Vázquez mediante un pase extendido firmado por la señora Celia Cosme Márquez, directora del programa de desvío comunitario, tras la aplicación de la Ley 25, requisito con los que no cumplía. Si aplicas la Ley 25 de 1992, no aplica su excarcelación. Si aplica la enmienda que se le hizo al reglamento 9242, sí aplica. Pero la ley está por encima del reglamento. Por eso ella cita la ley, Mayra Mulero. Requisito con los que no cumplí tras la evaluación de un panel médico de la compañía Physician Correction a cargo del programa de salud de corrección. Y claramente dice luego, el 22 de abril del 2024, se le presentaron los cargos criminales por el asesinato de Ivette Joan Vega. Mire, él sale el 19 de abril del 2022, lo dejó en la libertad, ¿verdad? El 21 de abril del 2024 se declara culpable. Ella lo hace con toda intención. 1 año y 2 días. 1 año y 2 días después asesinó a Ivette Joan. Yo no sé. Lógico, la demanda son 37 páginas, yo no las voy a leer todas. El inciso 37 dice: Ana Escobar Pavón, para los hechos relevantes del presente caso, como secretaria del Departamento de Corrección, DCR, poseía la autoridad final para formular o implementar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y fueron esas políticas, su mala implementación, la falta de capacitación y las decisiones de gestión de personal las que resultaron en la muerte de Ivette Joan Meléndez Vega y en una violación de los derechos civiles constitucionales y extracontractuales de todos los demandantes. Las actuaciones de Ana Escobar Pavón
con el presente caso fueron su color de autoridad y es demandada en su carácter personal, así como en su carácter oficial. Yo lo voy a dejar ahí porque la verdad es que estoy ya matando dolor de estómago. Así es. Todo el sistema falló. De hecho, habían otras personas que habían sido liberadas bajo ese mismo criterio y no sabemos desde el 2015 cuántas personas fueron liberadas, cometieron actos delictivos y volvieron a la cárcel luego de haber salido bajo este reglamento firmado en el 2015 bajo David Bernier y bajo la gobernación de Alejandro García Padilla. Que yo, Mayra Mulero, enmiendo la demanda, los incluyo a ellos dos en su carácter personal por haber firmado un reglamento en contra de la ley. La ley 25 no habla de una condición fisiológica deformante limitante. El criterio es prognosis de muerte de 6 meses mediante el sabor de SIDA o el escenario de SIDA, perdón, vamos a respetar, mediante el escenario del SIDA o mediante de una condición terminal que puede ser un cáncer o otro tipo de condición que la persona no va a vivir más de 6 meses. Y hoy en día nos lamentamos por esto, porque esa es la mediocridad cuando tú nombras a políticos y no estás pendiente a ellos. Ve, en los últimos 30 años Puerto Rico lo que ha tenido es un reciclaje de políticos horrible. Le hemos dejado el país a personas que toman decisiones que nos afectan en nuestra vida diaria. Y aquí tú tienes el ejemplo. Por la negligencia del Estado, Ivette está hoy muerta y hay una familia, familiares que sufren. Y de hecho, Mayra Mulero claramente dice en la demanda que ella no tenía ninguna relación sentimental con este señor. O sea, es el mismo caso que cuando yo escuché a Nayib Bukele hablar de este señor que lo dejaron en la libre comunidad 5 veces hasta que al final terminó matando a una niña. Y él dice, el Estado dejó en la libre comunidad a este maltratante de mujer. Entonces, a este abusador de mujeres, a este que no soporta a las mujeres. Entonces, estamos hablando que esto ocurrió en un estado de emergencia del Estado y una mujer lo dejó en la libre comunidad, Ana Escobar. Y usted tenía que ver la cara de lechuga de ella. Lógico, el reglamento. Pero esta señora debió de saber que ese reglamento estaba mal. Pero no lo hicieron. Enfocado en la crisis económica del país, de que los reos salen muy caros. Pues entonces hay que reformar las cárceles, dejar que sean centros vacacionales y actualizarlo y atemperarlo a la realidad de lo que es una corrección. Que eso viene ya por ahí. Viene desde el nivel federal para acá. Por eso Donald Trump en estos días está evaluando reabrir Alcatraz. El confinado no puede estar de vacaciones. El confinado tiene que pagar por una falta cometida a la sociedad. Y el sistema de recorrección debe de reformularse enfocado en eso. Se salvaguardan unos derechos chéveres, pero actualmente lo que hay una chabacanería en las cárceles. Y con un sistema que lo que hiciste es en sacar a las personas. Y esa ley que firmó Rodríguez Bebe de la mano de Vargas Vidot, de que las personas pueden ser evaluadas luego de purgar el 20 o el 30% de su condena. Cuando hay un sistema que no se está respetando a las víctimas, eso es otra cosa que está explotando por ahí. Los habeas corpus, donde criminales quedan en la libre comunidad porque no hay tiempo, no se les radica a tiempo los cargos. La fianza, que es algo que hay que evaluar. Sigo diciendo, la fianza no puede ser un derecho, es un privilegio. Y la persona tiene que probar que merece el privilegio de estar en la libre comunidad antes de enviarlo nuevamente a ser parte de la sociedad a la cual ya le causó daño y va a seguir causándole daño. A civiles, el sistema tiene que proteger y procurar un balance social, un balance equitativo de justicia en la sociedad. Pero si no hay un sistema que busque un medio de retribución en base al daño que tú cometes a la sociedad, vamos a seguir teniendo este tipo de barbaridad. No se puede. No se puede. No se puede. Mire, gracias por ser parte de Borea Hablamos TV.
Cuídate, por favor. Despertemos. Hace un tiempo atrás, cuando yo empecé a profundizar en las raíces de mi país, nosotros veíamos la frase jíbara como algo ofensivo. Este es jíbaro. Y a la medida que yo profundicé, dije, yo no tengo la capacidad de llamarme a mí mismo jíbaro. Porque el jíbaro de Puerto Rico, del siglo XIX, del siglo XX, era una persona pobre, sin educación, sin desarrollo intelectual, pero con una base moral terrible. Un hombre de palabra. Un hombre que no se dejaba mangonear. Los escritos del siglo XIX dicen que los puertorriqueños no trabajaron en las refinerías azucareras porque los explotaban. No recibían el dinero correcto. No recibían la paga conforme al trabajo. Por eso en Puerto Rico se usaron los esclavos. Por eso Puerto Rico, en el mes de marzo de 1976, si no me equivoco, fue que se vino a abolir la esclavitud al final, porque el puertorriqueño no se dejaba mangonear. El puertorriqueño prefería mejor trabajar en su conuco, trabajar en su batey para mantenerse, vivir de su siembra y no vivir esclavizado ni amarrado por nadie. Y el Estado que se quede allá y yo me fajo. Muchos no merecen que se le llamen jíbaro porque no cumplen una cuarta parte de eso. El jíbaro es un fajón. El jíbaro es un guerrero, una persona de honor, una persona de verdad, una persona que no se deja mangonear. No como lamentablemente hoy en el 2025 tenemos una sociedad que se deja mangonear, que se deja manipular por los partidos políticos con la venta de un sueño. Por eso yo le llamo a Puerto Rico Macondo, porque los gitanos Medina vienen a vendernos las soluciones fácil a nuestros problemas, los políticos, sin pasar trabajo. Quédate ahí tranquilito, que yo hago el trabajo por ti. Y no lo hacen. Nos roban, nos mienten y nos engañan. Nos matan, nos asesinan y nos atropellan. Y nos roban en nuestra cara, como están haciendo estos políticos, y nos dejamos mangonear. El pueblo no puede esperar a 4 años para reclamarle a esta mediocridad de políticos. Tenemos que reclamar constantemente que tú hagas el trabajo para el cual tú libremente decidiste correr. A ti nadie te obligó. A ti nadie te obligó. Y nombrar a jefes de agencia como esta mediocre Diana Escobar, que terminó con la vida de un ciudadano inocente, más las cientos de personas que murieron en las cárceles por culpa de sobredosis, bajo la administración de esta señora, y se va para su casa con un retiro que tú y yo no podemos tener. No. Que es el jíbaro. No hace falta el machete para reclamar nuestros derechos. Eso ya no hace falta. Tenemos la democracia. Tenemos los representantes políticos que hay que ponerle presión, llamar a esta gente, reclamarle. Y si no, tenemos las calles para tirarnos y reclamar la renuncia de un gobernante que no está entendiendo, ni está ejerciendo, ni está descargando la función de mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. El político está para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Gracias por ser parte de Borí Hablamos TV. Nos vemos pronto. Cuídate.